Buenas tardes. Vamos a comenzar con el primero de los temas de proceso laboral. Inicialmente vamos a tratar la jurisdicción y la competencia en el ámbito laboral. Inicialmente hay que hacer mención a que existe dentro del ámbito de la jurisdicción laboral una preferencia por la solución de los problemas existentes asociados al conflicto que hay entre trabajadores y empresas por la vía autónoma y por la vía extrajudicial. La larga experiencia que existe en el ámbito del derecho del trabajo, de conflictos enconados, de conflictos que se han traducido en una situación de carga de violencia bastante considerable, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde el conflicto se traducía en quemar empresas, en asesinar empresarios. Los empresarios, por su parte, lo que hacían era dirigirse de forma violenta hacia los que identificaban como líderes sindicales. Como consecuencia de toda esa situación, se tomó conciencia de que para la paz social y para la paz laboral es necesario identificar procedimientos que permitan de forma natural resolver el conflicto laboral. Por eso se ha hecho todo lo posible por instaurar una serie de mecanismos que, sin recurrir a los tribunales, permitan resolver el conflicto laboral. Eso va a aportar un gran beneficio en la medida en que, si se encuentra una solución al problema sin judicializarlo, obviamente la solución será mucho más rápida y la solución, en tanto que más inmediata, será más eficaz. Frente a esos procedimientos autónomos o extraídos de la solución judicial, pues obviamente se encuentra también el procedimiento heterónomo, que es el que se identifica con aquel en el que la solución la da un tercero. La solución extrajudicial se puede producir bien a través de un arbitraje, que la solución en la que la situación conflictiva en la que ambas partes identifican a un árbitro que va a ser el que va a facilitar la solución al conflicto, o bien directamente el ámbito judicial, que va a ser básicamente el que vamos a estudiar a través de la serie de vídeos que vamos a secuenciar. Por otra parte, hay que identificar o hay que separar lo que es un conflicto jurídico, que deriva bien de la interpretación conflictiva de una determinada norma, en la que hay disparidad de criterios, o bien por falta de aplicación de una norma. El trabajador ha prestado servicio, la empresa no le paga, hay un incumplimiento de una norma. O bien existe la posibilidad de recurrir al juzgado para interesar el que la interpretación que se persigue de una norma efectivamente se reconozca. Frente al conflicto jurídico, tenemos el que se denomina conflicto de intereses. El conflicto de intereses no se identifica con la aplicación o no aplicación de una norma. El conflicto de intereses deriva del el simple posicionamiento que enfrenta a la empresa y al trabajador. El trabajador puede plantear: trabajo muchas horas, mi rendimiento ha sido muy alto, el salario que percibo es bajo. Aunque es el que aparece en el convenio colectivo, entiendo que me corresponde más. Bueno, pues esa situación conflictiva tendrá que encontrar su solución a través
de la negociación colectiva o a través de otro cauce distinto a la vía judicial, por una razón muy sencilla. El juez solamente podrá aplicar el derecho efectivamente aplicado, o efectivamente que resulte de aplicación. Si el convenio colectivo ya fija que existe un determinado salario, no puede reconocer un salario superior. La solución jurisdiccional de los conflictos pues, constituye esa vía heterónoma que además está revestida por el poder público y se encuentra habilitada por el Estado para resolver el conflicto, que en este caso se identifica con la jurisdicción laboral. La jurisdicción es una potestad dimanante de la soberanía del Estado. Recordemos la separación de poderes. Por una parte está el poder legislativo, que es el que aprueba las leyes, el ejecutivo, que es el que dirige la actuación del gobierno, y por otra parte, diferenciada, se entiende que de forma independiente, los jueces y tribunales son los que tienen la facultad no solamente de juzgar en relación a los conflictos que se sometan a su conocimiento, sino, y esto también es muy importante, porque si no se lleva a cabo quedaría pendiente, quedaría inefectivo el reconocimiento del derecho a hacer ejecutar los juzgados. Los conflictos atribuidos a la jurisdicción social, por tanto, no son conflictos de intereses, sino que se identifican con conflictos jurídicos de derecho. Se excluyen, por tanto, los conflictos de intereses que pueden fijar ex novo las condiciones de trabajo o modificar las existentes. Un trabajador no puede plantear un conflicto de intereses ante el juez porque no puede plantear ejemplos como el siguiente. Mire, yo que cobro 1.000 euros, es muy poco, es cierto que el convenio colectivo dice que solamente debo de cobrar 1.000 euros, pero es que no me llega. Obviamente, la vía de conseguir un incremento de salario tendrá que llegar por la negociación colectiva o por otro cauce, dado que el juez jamás no puede, el juez no tiene facultad para aplicar una norma diferente que aquella que se derive de la norma aplicable o del convenio colectivo de aplicación. En lo que se refiere al planteamiento del proceso judicial, obviamente hay que partir de una norma preexistente al caso concreto, la cual se va a pretender por el interesado que se aplique, que sea de aplicación adecuada, o bien simplemente que se cumpla. Se podría ser el caso en el que pues, la empresa, a pesar de haberse prestado servicio, no abona los salarios devengados por el trabajador. Dentro de este ámbito de resolución de conflictos, las comisiones paritarias tienen un papel específico prejudicial y ofrecen una función interpretativa del convenio colectivo cuya interpretación puede derivar el conflicto. Las comisiones paritarias, previamente a que se produzca el recurso judicial, tienen la función de ofrecer la interpretación de lo que quiso recogerse a la hora de redactar el convenio colectivo, y son las primeras que tienen que ofrecer cuál es la interpretación adecuada al conflicto que en un momento dado puede derivar de la interpretación de una norma inserta en un convenio colectivo. Eso no quiere decir que las comisiones paritarias tengan la última palabra, dado que, a pesar de que tienen una función específica y que pueden técnicamente ofrecer
cuál es la interpretación correcta de una norma, de un convenio colectivo. Ese criterio, obviamente, como no puede ser de otra manera, puede ser revisable ante los tribunales, dado que la interpretación que ofrezcan las comisiones paritarias no puede convertirse en fuente de creación normativa distinta de aquello que ya consta expresamente en el convenio colectivo. Por otra parte, hay que atender a que el conflicto que se puede someter a la jurisdicción laboral ha de obedecer una controversia real. Es decir, no cabe que se solicite del juez laboral la emisión de un dictamen consultivo sobre hipotéticos conflictos o sobre expectativas futuras, ni tampoco sobre declaraciones abstractas. Pensemos, por ejemplo, a título de referencia, para comprender lo que estoy diciendo. Si en un determinado convenio colectivo se prevé que, consiguiendo el doble requisito de una determinada experiencia laboral, desarrollando un puesto de trabajo y llevando a cabo un determinado cursillo de cualificación, se puede subir, se puede ascender a la categoría superior, lo que no se puede plantear es una demanda diciéndole al juez: mire, declare si en la hipótesis de que yo realice un curso equivalente al que recoge el convenio colectivo, en el futuro tendré derecho a que me sea reconocida la categoría superior. Obviamente, esa no sería una controversia real, porque el requisito que pretende esgrimir el trabajador, la realización de un curso con el que pretende homologar el criterio incorporado en el convenio, obviamente no es un requisito presente, sino que es una expectativa de futuro que el trabajador ni siquiera ha cumplido, con lo cual se estaría hablando de una expectativa futura que no aparece no se deduce de la situación presente. Por tanto, la jurisprudencia exige que el conflicto sea actual y que afecte directamente a la relación de prestación de servicio respecto de una norma laboral que resulte efectivamente aplicable. La jurisdicción laboral forma parte, obviamente, del derecho público. Hay un sistema orgánico y procedimental que plantea el Estado para hacer efectiva la justicia, de modo que se pueda materializar el derecho fundamental que aparece en el artículo 24 de la Constitución, en virtud del cual se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva a través de los órganos jurisdiccionales. Eso permite, pues, que en el ámbito laboral las empresas y sobre todo los trabajadores pues, puedan hacer efectivas aquellas pretensiones que puedan plantear al respecto de los derechos que puedan considerar incumplidos. La Constitución señala que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos se materializa juzgando, es decir, resolviendo acerca del conflicto que se somete al conocimiento del juez y haciendo ejecutar lo juzgado. Es decir, una vez que se ha reconocido el derecho, poner los medios, incluso en contra del ejecutado, si no accede a su cumplimiento, para hacer efectivo el contenido de la resolución que haya adoptado el juez laboral.
El orden, por otra parte, el orden jurisdiccional social tiene entidad y competencia propia y una regulación en el plano de igualdad con los demás órganos jurisdiccionales. En su origen, el derecho del trabajo nace como una derivación de la jurisdicción civil que, una vez que toma cuerpo el derecho del trabajo como tal, se aprecia que resulta inadecuada para resolver los conflictos surgidos de las relaciones de trabajo. Se crean los tribunales industriales en el año 1907 y a partir de ese momento se constituyen como órganos especializados con principios propios y constituyen una rama independiente del derecho, con unas reglas procesales específicas que en el caso del derecho español se van a materializar en la ley reguladora de la jurisdicción social. En cuanto a las fuentes reguladoras, se aplican tanto las normas constitucionales relativas al Poder Judicial como las normas correspondientes a todos los órganos jurisdiccionales que aparecen recopiladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El proceso laboral se rige por normas procesales específicas contenidas en la Ley Orgánica 6/1985 y especialmente la Ley 36/2011, que es la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y también por la Ley 1/2000 de 7 de enero, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil va a ocupar un papel supletorio cuando aquello de lo que se está tratando no tenga una regulación específica ampliamente desarrollada en la propia ley procesal laboral. En cuanto a las fuentes comunes de aplicación dentro del ámbito procesal, hay que considerar que la Constitución vincula a todos los jueces y tribunales, según deja de manifiesto y recoge el Tribunal Constitucional. El artículo 24 consagra el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva, el acceso a los tribunales, lo que implica que a nadie se le puede negar el derecho a instar de los tribunales una resolución fundada, asociada o vinculada a un conflicto preexistente. Tienen derecho al juez predeterminado por la ley, es decir, que el juez no se puede elegir. Cuando un trabajador va a poner una demanda, la empresa no puede elegir qué juez va a resolver el conflicto. Existe un sistema de reparto que en teoría es ajeno a las partes que intervienen en el mismo. Y también existe un proceso, un derecho al proceso debido y a la garantía de indemnidad. Entre otras cosas, pues el derecho a la indemnidad, que es muy relevante en el ámbito del derecho del trabajo, impide que la empresa pueda adoptar represalias frente al trabajador como consecuencia del ejercicio previo de un derecho. Como consecuencia de ese derecho a la indemnidad, si un trabajador reclama la hora extra o reclama no realizar un horario más amplio del que efectivamente figura en su contrato, si la empresa adopta represalias, como por ejemplo la de proceder a su despido, se entendería que se infringe ese derecho fundamental y la consecuencia convertiría esa represalia adoptada por la empresa en una decisión nula y, por tanto, ese hipotético despido se convertiría automáticamente en nulo, siempre que el trabajador pueda acreditar que efectivamente
ha existido una reclamación previa de sus derechos y que a la misma se ha anudado como consecuencia la reacción de la empresa procediendo al despido del trabajador. Por otra parte, la disposición final cuarta de la ley reguladora de la jurisdicción social indica de forma expresa que es de aplicación supletoria la ley de enjuiciamiento civil, de modo que se convierte el proceso civil en una especie de procedimiento común. De modo que cuando exista un vacío de regulación, por ejemplo, a la hora de destacar al detalle cómo se realizan las pruebas, habrá una remisión directa a la ley de enjuiciamiento civil que nos ilustrará al respecto del modo en el que se ha de llevar a cabo la prueba reseñada. En cuanto a la organización del orden jurisdiccional social, los criterios de organización nos muestran que el mismo está integrado por magistrados que pertenecen a la carrera judicial, regidos por la ley orgánica del Poder Judicial y del que derivan unos órganos jurisdiccionales que en la gran mayoría de los casos son los que van a entender de los asuntos, de las demandas que plantean los trabajadores en primera instancia. Son los juzgados de lo social. O junto a esto existen otros órganos judiciales que son las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Normalmente, aunque no siempre, estas salas entenderán de los recursos que sucesivamente se vayan articulando frente a las sentencias materializadas en primera instancia. Conforme a un criterio jerárquico, se establece qué órgano jurisdiccional social es competente para una determinada materia. Eso es lo que determina la competencia material. En función del objeto que sea materia de discusión, será competente un juzgado o será competente otro. Y los recursos dentro de los distintos grados nos determinarán la competencia funcional. A quién le corresponde conocer cuando se ha articulado un determinado recurso. En cuanto a la competencia territorial y funcional, para que un órgano pueda entender de un asunto es necesario que tenga competencia objetiva por razón de la materia. Es decir, ha de tratarse inicialmente de un conflicto de carácter laboral para que el juez de lo social específicamente pueda conocer del conflicto de qué se trata. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ha de tener competencia territorial. Es decir, en función del territorio en el que se haya prestado servicio, el conflicto de qué se trate, corresponderá a un juzgado de Granada o a un juzgado de Bilbao, en función de que sea en un lugar o en otro donde se haya procedido a la prestación de los servicios laborales. Hay reglas que regulan la competencia territorial dentro de los juzgados de lo social y los de los tribunales superiores de justicia, aunque con carácter preferente será juez que tenga competencia es del lugar de prestación de servicio. Según el brocardo loci laboris, lugar de trabajo, este será preferentemente el que tenga la competencia para conocer del conflicto, si bien normalmente el trabajador tendrá la posibilidad de elegir
optativamente el domicilio del demandado cuando se trate de la interposición de la demanda. El demandante, pues, puede elegir el lugar de prestación de servicio o el domicilio habitual del demandado, para que de esa manera exista facilidad para que el conocimiento de la demanda pues, sea factible por aquel que la recibe. Por otra parte, si la prestación de servicios se lleva a cabo en diferentes lugares, pues indistintamente, en ese caso también se abrirá la posibilidad de que el demandante pueda dirigirse a cualquiera de ellos para interponer o materializar la acción de que se trate. Y bien, con este tema introductorio doy por finalizada la primera de las grabaciones que van a